Hola, buenas noches. Gracias por venir. Antes de empezar, quería decirles que ni yo, ni ninguna de mis compañeras se considera una loca, histérica, ni dramática. Solo tuvimos la mala suerte de nacer en un país largo en prejuicios y estrecho en libertades. No somos niñas, tampoco somos adultas. Tenemos entre 13 y 17 años. Somos 9 y entre nosotras hay una que duerme con un peluche, 6 que no creen en Dios, 8 que sabe lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, 5 que han pensado en suicidarse, una que nunca ha dado un beso, 7 que abortarían si quedaran embarazadas, 8 que odian al actual presidente de la República, una a la que le gritaron el gran ya pasó de moda lesbiana culiá, 8 que han sido tratadas de feminazi, 7 que se masturban, 3 que han tenido relaciones sexuales, 7 que les encanta el reggaetón, una que vio a su padre escupir a su mamá, 2 que han sido amenazadas de muerte en thiscrush.com, una que abortó con misotrol, 7 que han sido víctimas de bullying, 9 que marcharon el 8 de marzo, 9 que lo último que hacen antes de dormir es mirar el celular, 4 que no quieren tener hijos, 7 que no quieren casarse, 5 que han sido agredidas físicamente por sus padres, 2 que toman sertralina todos los días, una que tiene un dispositivo intrauterino, 8 que están a favor del aborto libre, 9 del matrimonio igualitario, 9 que han sufrido acoso callejero, 9 que han sido tratadas de putas, 9 que quieren dejar de ser invisibles, 9 que necesitan urgentemente ser escuchadas.
Tengo 13 años y soy mamá hace una semana. Esa que ven allá es mi hija Greta. Perdónenme por lo que le acabo de hacer, pero es que ser mamá no ha sido fácil. No se me ha desarrollado bien el pezón, no me dieron el postnatal, he tenido que seguir yendo al colegio, estudiando y haciendo los trabajos con mis compañeros. ¡Estoy chata! Yo no quería ser mamá, me obligaron. Y más encima, el papá de mi hija me abandonó. Él es, sí, el alcalde de mi comuna. Llegó a mi colegio con un programa para prevenir el embarazo adolescente y me entregó a Greta. Greta es una guagua de plástico, afroamericana, pesa 3,5 kilos, mide 53 centímetros y se activa con un software que registra si tuvo hambre, si sufrió abandono, si la maltrataron, si no le sacaron los gases, incluso a qué temperatura estuvo expuesta. Y yo tengo que usar esta pulsera para que me reconozca como su mamá. Cuando venía para acá, todo el mundo me miraba en la calle. Incluso un señor me gritó: ¡deja de peinar la muñeca! ¡Qué original! Supiera todo lo que he tenido que pasar. La Greta se despierta 5 veces en la noche. Tengo que levantarme, darle leche, mecerla, mudarla. Hace una semana que no duermo. He pensado en abrirla con un desatornillador y sacar el chip que tiene ahí adentro, pero no puedo. Necesito sacarme un 6 en biología para no repetir. Lo estoy pasando horrible. Yo creo que tengo depresión postparto. Además, se supone que soy una mamá que abusó de las drogas durante el embarazo y que la Greta sufre el síndrome de abstinencia. Por eso tirita y está llorona. Pobrecita. Le pido perdón por traer la función, pero no tenía quien me la cuidara. Ojalá me entiendan. ¿Nombre? Daniela. ¿Edad? 15 años. ¿Rezas? Piano. ¿A qué clase social perteneces? Clase media baja. ¿Y quieres seguir siendo de esa clase toda tu vida? Sí. ¿Te masturbas? Sí. ¿Y desde cuándo? Desde los 11 años. ¿Te has enamorado? Sí. ¿De quién? De mi pololo. ¿Y has hecho el amor con él? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, porque hacer el amor no es necesariamente tener sexo. Ah, entonces no has tenido sexo con tu pololo. No. Pero sí has hecho el amor. Sí. Y sin tener sexo. ¿Cómo? Porque hacer el amor también son besos, caricias, abrazos. Ya, pero eso no es hacer el amor. ¿Quién dice? ¿Todos? ¿Quiénes son todos? ¿Todos? ¿Puedes parar, por favor? No. ¿Por qué no? Porque me estoy liberando ¿Liberando de de qué? este monstruo. ¿Qué monstruo? ¡La sociedad! Ya, ¿y no tienes otra forma de liberarte? En este momento no encuentro otra. ¡Ya está! ¡Es la única que tengo! ¿Por qué no nos cuentas la verdad? Que sí has hecho el amor con tu pololo, que estás embarazada y que quieres abortar. Y que como leíste ingenuamente en internet, todos esos movimientos bruscos que haces son para que el embrión que está dentro de tu cuerpo se desprenda de la pared uterina.
Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Arwen, perdón. Aru, ¿cómo estás? Más o menos. Te puedo hacer unas preguntas, pero sin enojarse. Ok. ¿Te depilas? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Has ido al psicólogo? Sí. ¿Por qué? Porque tenía poco autoestima y me cortaba los brazos. Chuta, ¿hay algo que odias de tu cuerpo? Sí, mis piernas, mi cara, mis rodillas, todo, excepto mis lunares. ¿Has tenido ganas de matar a alguien? ¿Alguien que no sea yo? No. Si hubieras podido votar en las elecciones presidenciales, ¿por qué lo hubieras hecho? Por Beatriz Sánchez. ¿Qué haces? Estoy marchando. Marchando así. Sí, ¿qué tienes? Nada. Disculpa. ¿Por qué estás marchando? Porque estoy cansada de la violencia que se ejerce contra la mujer. Ya, pero la niña no debería marchar, es peligroso. ¿Quién dijo eso? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Además, la opinión de una niña no vale. ¿Por qué no valdría? Es mi derecho. ¿Tu derecho? Sí, tengo derecho a que mi opinión sea respetada y tomada en cuenta. ¿De dónde sacaste eso? Lo leí en internet. ¿Sabes qué día es hoy? 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Pero tú no eres mujer y tampoco trabajas. ¿Por qué estás marchando? Soy mujer y también trabajo. Ah, te llegó la regla. Que me llegue la regla no me hace mujer. Ok, ¿se puede saber en qué trabajas? Tanto las micros. Cantas en las micros. No te creo. A ver, canta. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Eso no es cantar. Entonces, ¿qué es? Estás gritando. No estoy gritando. Estás gritando. No estoy gritando. Estás gritando, Arwen. Esto es gritar. Todas las baby que se reporten a la pista. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien. ¿No te da nervio bailar enfrente de tanta gente? No. Oye, disculpa, pero esa no es una forma normal de bailar. ¿Quién dice? Todos, ¿Y quiénes son todos? todos, ¿tú sabes que esa forma de bailar provoca a los hombres? Supongo. Algunas mujeres también. ¿Puedes parar, por favor? ¿Sabes que en la sala hay hombres mayores que podrían estar excitándose en estos momentos? Incluso tu papá. Mi papá nunca me miraría así. ¿Segura? ¿Sabías que el 75% de casos de abusos sexuales a niñas se producen en el entorno familiar? Y el 80% de estos, el padre es el victimario. No te creo. Sara, para. Estás avergonzando al género femenino. Una niña de 14 años no puede bailar así. ¿Tengo 16? Una niña de 16 tampoco. Entonces, ¿a qué edad se puede bailar así? Una mujer nunca puede bailar así. Las putas bailan así. Bueno, entonces soy puta. Ah, qué lindo. Eso quiere llamar la atención. Todos miran a la Sara cómo mueve el culo. ¿Feliz? Es mi cuerpo y bailo como quiero. No es tu cuerpo, Sara. Es el cuerpo de tus papás. Recuerda que eres menor de edad y que incluso para estar en esta obra te tuvieron que autorizar ellos. Sara, para. Estás provocando a los hombres del público, ¿no te das cuenta? No voy a parar hasta que se acostumbren. ¿Hasta que se acostumbren a qué? Hasta que se acostumbren. A que no por bailar así pueden mirarme como cerdos. Hasta que se acostumbren. A que no por bailar así tienen derecho a manosearme o gritarme cosas. Hasta que se acostumbren. A que no por bailar así quiero tener sexo con ellos. Ok, bueno. Solo te recomiendo dejar de bailar así. Te podría pasar algo. ¿Algo como qué? Algo como que hoy no llegues a tu casa por la noche. Algo como que desaparezcas durante un mes y después encuentren tu cuerpo enterrado 5 metros bajo tierra. Y la culpa va a ser tuya.
die, don't tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. ¿Quieres bailar conmigo? Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till down, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Me encantan las mujeres. Mi vida son las mujeres. Si pudiera, les haría un homenaje. Desde niño que me vuelven loco. Por eso me gusta ir tras ellas. Soy un hombre, soy un cazador, pero no uno cualquiera. Mis presas son de colección. Para batir a una hay que ser metódico. Es un proceso que exige una acción continua, un autocontrol marcial, un estado de alerta absoluto. Un objeto de deseo exclusivo. Primero, elige a la víctima. Sigue sus huellas, estudia sus movimientos. Sumérgete en su entorno. Usa el perverso poder de las palabras. Sonríe. Penetra su espíritu. Aíslela del grupo y demuéstrale de lo que eres capaz. En mi colección tengo todo tipo de especies. Está la caliente, la virgen, la cabra chica, la lesbiana, que es lesbiana porque nunca ha estado con un hombre de verdad. La feminista, la cartucha, la chistosa y allá atrás la freak. Conozco muy bien a mis presas. Sé que cuando dicen no, es sí. Sé que cuando dicen para, significa sigue. Sé que cuando dicen suave, es porque quieren fuerte. Me fascina hacerlas gritar antes de darles el último golpe. Me encanta cuando me dicen: ¡Para, no quiero! Cuando me dicen: ¡Para, weón! ¡Suéltame, asqueroso! ¡No! ¡Suéltame, por favor! Tengo 16, ¡suéltame! Cuando me dicen: Alguien se pregunta por qué las mujeres lloran todo. Es su forma de expresarse, les sale así naturalmente.
Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. Burbuja, me hace llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Es práctico, la verdad refresca. Yo era de esas mujeres que lloran por todo. Lloraba los días nublados y los días de sol. Lloraba cuando me levantaba, cuando estaba bajo la ducha, cuando llegaba al colegio, cuando veía la cara de un compañero, cuando me ponía el pijama y cuando estaba a punto de quedarme dormida. Hace un año, de la nada en el colegio, me empezaron a llegar papeles. Papeles así como estos. También empezaron a aparecer dibujos de penes en mis cuadernos y en mi banco. Yo no entendía nada, pero después supe que todo mi curso andaba diciendo que yo tenía aliento a pene. No sé a quién se le ocurre inventar esa cuestión. La cosa es que a todos les pareció súper chistoso. En todas partes me empezaron a molestar. En el patio, en los baños, en los camarines. Cuando volví al recreo, en la pizarra siempre estaba escrito: la Castro tiene aliento a pene. Después empezaron los de los cursos más grandes. Y un día en el patio metieron una bolsa llena de pendejos a mi mochila. Yo no sabía qué hacer. Nadie me hablaba. Solo se reían de mí. No quería salir al recreo. No tenía ganas de ir al colegio. Quería quedarme en mi casa, encerrada en mi pieza. Pero ni ahí estaba tranquila. En internet inventaron un GIF con mi cara y muchos penes entrando a mi boca. Y no me atreví a decirle a mis papás. Tampoco a mis profesores. Me daba vergüenza imaginarme lo que podían pensar de mí. Así que tuve que seguir yendo al colegio. Empecé a lavarme los dientes a cada rato. Y me lo lavaba tan fuerte que me hacía sangrar la encía. Pero me seguían molestando. Ahora me trataban de puta, de maraca, de chupapico. Cada vez me fui quedando más sola. Y muchas veces
pensé en suicidarme. Me hicieron sentir tan miserable, tan vacía por tanto tiempo. Y hasta el día de hoy me pregunto por qué. ¿Qué lograban con todo eso? No importa. Porque hoy tengo la valentía. Hoy tengo la fuerza de decirle a cada uno de ustedes que me molestaron: ¡chúpense el pico solos! Y la cosa suena Yo también quería decir algo. Quería decirle a mi mamá que ya no me quiero seguir yendo en furgón. Mamá, tu hija no salió tan hétero como pensaba. Si lloro, no es porque ando con la regla, ¿ok? Me encargo que crean que soy delincuente solo porque vivo en Puente Alto. Reclaman y reclaman y siguen votando por la misma juega. ¿De nuevo Piñera? ¿Y qué tanto si no tengo tetas? ¡Hago caca 4 veces al día! Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si es rubio, extranjero, si es negro, inmigrante. Sí, no me quiero depilar, wea mía. Dios es todo, también es gay. Papá, deja de pedirme fotos cada vez que salgo. ¿Qué onda el bus de la libertad? ¡Estamos en el siglo XXI! ¿Acaso yo no puedo mostrar las tetas como tú en la playa? ¡Viejo, tetón! ¡Mamá, no estoy en la edad del pavo! ¿Hasta cuándo se van a pasar a los mapuches por la raja? ¡Voy a abortar con mis atrás! Les falta dinero para la educación, pero les sobra para comprar bombas lacrimógenas. Debo tener Alzheimer porque no me acuerdo ni en chucha te pidió tu opinión. Voy a crear 1 millón de empleos. Eso es lo único que importa. Eduquen a los hombres a no violar. Gordo no, wea mía, po. Siéntese como señorita. ¡Me gusta el pan con palta! Sin pico también se puede tener sexo. Justicia para John Gandhi. ¡Me carga los amos! Por tu culpa no puedo vivir tranquila, psicópata de mierda. Odio que me hagan odiarme. No sirve de nada que vengan a ver esta obra si van a seguir igual de idiotas. Le quiero decir a mis compañeros que las mujeres no somos un objeto. Espera que a mi colegio le importen más las notas que cómo me siento. No entiendo cómo este país sigue defendiendo a los violadores de derechos humanos. Odio la televisión como esta pura wea. Estoy cansada de que me miren como un bicho raro. Estoy cansada de que me miren como un fenómeno. Estoy cansada de que me critiquen. Estoy cansada de ir caminando por la calle con mi pareja y que la gente se dé vuelta a mirarme. Soy común, soy corriente, simplemente me gusta una mujer. Estoy cansada de que existan personas que piensan que me pueden curar. ¿Curarme de qué? No tengo apendicitis, no tengo una enfermedad terminal. Soy lesbiana, soy homosexual. Y no soy tortillera, no soy boyera, no soy panadera, no soy marimacho, no soy María Tres Cocos. Soy lesbiana y sobre todas esas cosas soy una persona. Estoy cansada de que mi colegio no me permita ser quien yo quiero ser. De que mi colegio me prohíba andar con pantalones, de que yo ya he tenido que hablar con mi profesor jefe, con una psicóloga para que me dejaran usar pantalones. Estoy cansada de que me digan: oye, tú tenés que tener tu pelo largo porque tú eres una mujer. Oye, pero es que tu pelo es tan lindo. ¿Por qué no le sacas provecho a tu cuerpo? ¿Por qué usas polerones grandes? Porque quiero hacerlo. ¿Por qué tengo que usar ropa ajustada para ser linda? ¿Por qué tengo que tener el pelo largo para ser bonita? Si yo me siento linda, yo me siento muy linda, me siento muy bonita. Estoy cansada del tipo que me dice: oye, ¿y tú por qué no te metís conmigo? Oye, pero es que tú no has probado lo que es bueno, ¿cierto? Tú no has probado el pene, ¿cierto? El pene es el centro de todo, ¿cierto? Estoy cansada de que me pregunten: ¿por qué basas todo en tu lesbianismo? Porque eso es lo que soy, porque eso es lo que me define, porque eso es lo que ha definido toda mi vida, ha definido mi pena, ha definido mi rabia, ha definido lo que tengo y lo que no tengo que mostrar, ha definido mi revolución. Salir del closet fue la cosa más liberadora que yo hice en toda mi vida. Lo que yo siento es bonito, no tiene nada de malo.
mi vida alguien me había hecho sentir tan feliz. Y cada vez que la veo, cada vez que la escucho, se me pone una sonrisa gigante en la cara. Yo la amo. Aunque me digan que a mi edad es imposible amar, sí, la amo infinitamente. Y quiero acostarme a dormir temprano cada viernes y levantarme a las 7 de la mañana cada sábado y esperar nuestro punto de encuentro. Y que de ahí caminemos hacia nuestro escondite de fin de semana y estar tiradas en el pasto, aunque el día siguiente estemos resfriadas. Y en la tarde seguir estando juntas, echadas en mi cama mientras vemos La Rosa de Guadalupe. Y que mi mamá entre a supervisar a ratos y cuando salga nos riamos de lo ridícula que es. Y quiero seguir yendo a ese parque de atracciones junto a seguir realizados de Fanta y repetir todas las veces que nos sean posibles ese primer beso que nos unió y seguir diciéndole lo fabulosa que se ve cuando sonríe o lo tierna que se ve cuando se sonroja, porque incluso siendo la copia en vida de Elmo, ella sigue siendo la chica más hermosa del planeta. Y quiero poder decirle a todos que ella con sus mensajes, con sus chistes, con sus salidas inesperadas, con sus abrazos, me ha dado la felicidad que nadie en estos 14 años de vida me ha podido dar. ¡Martina, te amo! Fuerte el aplauso para nuestra compañera que sacó todo lo que tenía guardado. Bueno, les quiero contar que también tenemos a otra compañera que necesita desahogarse. ¿Se acuerdan que al comienzo de la obra Matilde mencionó que entre nosotras hay una que vio a su padre escupir a su madre? Bueno, esa compañera es Daniela. Y creemos que esta es una linda oportunidad para que Daniela enfrente a su padre y pueda decirle todo lo que ella siente. El problema es que el papá de Daniela se enteró de esta escena y decidió no venir a ninguna función. Pero igual hoy podemos ayudar a nuestra compañera a liberarse de esa angustia que le oprime. Así que me gustaría pedirle a una persona del público si puede cooperar y representar ficticiamente al padre de Daniela solo por unos minutos, súper cortito. Disculpe usted, caballero, ¿sería tan amable de ayudar a la Daniela? Solo necesita sentir que su padre la está escuchando. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, un aplauso para Carlos. Bueno, ahora vamos a caracterizar a Pablo como el padre de Daniela y a Sofía como su madre. Daniela, cuéntanos, ¿cómo es tu papá? Bueno, mi papá usa una boina negra, ancha, que se le cae ligeramente hacia el lado izquierdo. Siempre que llega a la casa se sienta en su sillón a leer el diario. Y cuando hace esto, cruza la pierna izquierda por sobre la derecha. ¿Y tu mamá? Bueno, mi mamá casi siempre está en la cocina haciendo las cosas y para ello usa su delantal con la bandera de Chile. Para que Daniela se sienta más cómoda y pueda expresarse con mayor facilidad, vamos a situarnos en un espacio íntimo. Vamos a estar en la casa de Daniela. La casa de Daniela está compuesta por un living comedor, una cocina, 2 habitaciones y en el patio una casita de muñecas donde Daniela suele ir a llorar cuando está triste. Estamos en el mes de agosto. Son las 8:30 de la noche y llueve. El padre de Daniela está en el living leyendo el diario. La hermana chica está en la pieza que comparten ensayando una rutina de gimnasia rítmica, mientras la madre está en la cocina absorbida lavando un plato. Daniela lleva 5 minutos parada enfrente a la entrada de la puerta de su casa. El agua de la lluvia empapa su cabeza. Sabe que a su papá le molesta cuando llega así en los días de invierno, por lo que decide esperar unos segundos más hasta quedar completamente mojada y entra. Al hacerlo, simula un estornudo con la intención de llamar la atención de su papá y que éste la recrimine. Y así, ojalá discutir con él y terminar diciéndole todo lo que ella siente. Pero su papá no la ve. Está muy concentrado leyendo el diario en su sillón. Daniela cruza el living como un fantasma hasta llegar al pasillo. Ahí escucha un llanto y sabe perfectamente de dónde proviene. La cocina de azulejos celestes, donde la madre está inmóvil, como un utensilio más. Ahí se da cuenta que es el momento de enfrentar a su padre.
pero no sabe cómo. Daniela corre hasta su pieza, piensa en 1000 maneras de hacerlo, tiene miedo, no encuentra el valor, intenta reunir las fuerzas, pero no es capaz, está aterrada. Vamos, Dani, no hay nada más que pensar. Este es el momento que durante tanto tiempo has esperado. Confía en ti, todas estamos contigo, tú puedes. You know I believe in how somewhere in your smile she knows that I am no lover. Something in the start that shows me. Don't wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me where my love goes. I don't know. ¿Me puedes mirar? Te estoy hablando. ¿Sabes qué? No te soporto. No soporto tu actitud de mierda de señor importante. Y no porque nos mantengas. Eres el rey de esta casa. El que hace y deshace. Me molesta ver cómo todos los días la mamá cambia cuando tú llegas. Que si está echada en el sillón se pare de golpe a hacer algo. Porque si no tú le vas a decir que es una floja, que no hace nada. Cuando sabes perfectamente que ella es la que lleva esta casa. ¿Por qué tiene que servirte la comida y lavarte los platos siempre? ¿Por qué no puedes atenderla tú alguna vez? Me duele que le digas que está gorda, que la compares con la señora de tus amigos y que tenga que actuar y reprimirse frente a ellos porque a ti te avergüenza si se ríe de más, si opina de más, si muestra de más. ¿Qué chucha significa eso, papá? ¿Quién te crees tú que le puedes decir eso? Encuentro injusto que no valores sus sacrificios y que la critiques como mamá cuando ella es la única que se preocupa por nosotros y que cada vez que se enoja contigo la trates de histérica o de loca. Ella también tiene derecho a enrabiarse y levantar la voz al igual que tú y no por eso va a ser una desequilibrada. Y me da rabia que digas que la terapia de pareja no sirve, que no es para ti, que nuestra familia está bien, o que nunca has golpeado a tu esposa o a tu hija. Porque eso no es tan cierto. Déjame recordarte cuando le escupiste a la mamá porque pensaste que te había sido infiel. Sí, papá, le escupiste, estaba yo, estaba mi hermano, estábamos todos en la mesa. Y me duele que decirte esto me dé tanto miedo porque aunque no soy una niña, siempre me han mirado hacia abajo, tratándome de insolente por defender lo que me importa, de débil por ir al psicólogo, de suelta por disfrutar de mi sexualidad. Ya no quiero más tus insultos ni tus bromas hirientes porque me duele. Te siento tan lejano, papá, no sabes nada de mí, lo que me importa, lo que realmente me gusta. Y tengo tantas cosas que contarte, tantas cosas buenas que decirte y no me dejas. Te amo, papá, te amo, te amo. Te amo que estés tan equivocado y aquí me estés dando el peor ejemplo. Te amo, te amo. Y ahora sí no quiero odiarte, no quiero perderte, no quiero terminar sacándote de mi vida para siempre.
Había una música horrible sonando a todo volumen. Ay, mamá, 5 minutos más. No, Ignacia, mañana tienes que ir al colegio. Igual me voy a levantar temprano. No importa, eres una niña y tienes que irte a dormir ahora. 5 minutos más y mañana lavo la loza. Ponte el pijama y anda a acostarte. Porfa, mamá. Ponte el pijama y anda a acostarte. ¡Ay, mamá!
pasa? ¿Están cansadas? Párense, hay que seguir. Dejen de molestarme. Dani, ¿qué estás haciendo? Le estoy haciendo caso a mi mamá. Estoy tratando de quedarme dormida. ¿Y tú, Paula? Estoy jugando a la escondida. ¿Y tú, Matilde? ¿Qué estás haciendo? Intento ver las cosas desde otro ángulo. ¿Y tú, Aru? Estoy viendo cómo un grupo de hormigas carga una que se acaba de morir. ¿Y tú, Sara? Estoy tomando sol porque dicen que a los hombres les gustan las mujeres bronceadas. ¿Y tú, Rafa? ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando cómo mis papás discuten en el piso de abajo. ¿Y tú, Connie? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que dijo el presidente. ¿Qué cosa? Me estoy haciendo la muerta para que los hombres se hagan los vivos y se tiren encima mío. ¿Y tú, Angie? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando que Lisette Villa murió en esta posición. Cuéntale al público quién fue Lisette Villa. Lisette Villa fue una de las 1.313 víctimas que murieron bajo el cuidado del Sename durante los últimos 10 años. Lisette tenía solo 11 años cuando un 11 de abril del 2016, 2 de sus cuidadoras se sentaron en su espalda y le realizaron una contención física porque ella tuvo un ataque de ira. Le inmovilizaron brazos y piernas. Una de ellas se sentó en su espalda. Lisette estuvo boca abajo por más de 15 minutos. Intentó zafarse, gritó, lloró y pidió auxilio hasta morir asfixiada. No entiendo. ¿Qué es eso de una contención? Yo te explico. Miren, acérquense. Tú no, Angie. Tú quédate ahí. Por ejemplo, supongamos que Angie, al igual que Lisette, lleva viviendo 6 años en el Sename y no ha visto a su mamá desde hace 3 meses. Se supone que hoy vendrá a visitarla. Eso le genera mucha ilusión, pero finalmente le avisan que su mamá no va a llegar. Angie se descompensa emocionalmente y puede llegar a tal punto que es posible que se haga daño a sí misma o a alguien. Entonces ahí, sus cuidadoras, o sea, nosotras, debemos impedir que esto suceda realizándole una contención física. Ahora les voy a mostrar una de las técnicas más usadas en el Sename. Lleva por nombre el sushi. Como no tenemos una manta, sáquense los polerones. Vamos a tapar a la Angie inmovilizando brazos y piernas. Y le vamos a dar 3 vueltas. A la cuenta de 1, 2, 3. Bien. 1. Eso. 2. Y la última. 3. Ahora, alguien tiene que sentarse en su espalda. ¿Cómo estás, Angie? Bien. Claro. La persona que se sentó sobre Lisette pesaba 90 kilos. Una más. ¿Y ahora, Angie? Estoy un poco incómoda, pero todavía puedo respirar. 2 más. ¿Estás bien, Angie? Aún respiro, pero me cuesta un poco. Todas. ¿Cómo estás, Angie? Ay, me cuesta. Ay, ya, chiquillas, salgan. Chiquillas, salgan, que no puedo respirar. Ay, chiquillas, salgan, por favor. Chiquillas, salgan, que me estoy ahogando. Ay, chiquillas, salgan. Chiquillas, salgan, que no puedo respirar. Chiquillas, salgan, que me estoy ahogando. Chiquillas, no puedo respirar. Chiquillas, salgan, por favor.
Lisette! ¡No soy Lisette! ¡Chiquillas! 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 Rafa, esto es una contención. Ahora salen de encima, le quitan los polerones y listo. Angie, ahora te puedes parar. Angie, párate. Está leseando, ya pues, Angie. Angie. Ya pues, Angie. Angelina. 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 Angie, no, por favor. Angie, por favor, no. No. ¿Me pueden ayudar, por favor? Angie, no, por favor. Y este programa tiene que ver con prevenir el embarazo adolescente, con paternidad responsable, con proyecto de día. Son unas guaguas que la recibe aquí está llorando, la que me tocó a mí hoy día, está llorando. Con este chip me reconoció como que yo soy su papá. Es importante enseñar también el abuso de alcohol y droga durante el embarazo. Entonces, por ejemplo, esta es una guagua afroamericana en que la madre abusó de las drogas durante el embarazo. Entonces es una guagua que tiene una conformación especial, que llora mucho y que tirita porque está con el síndrome de abstinencia. Ay, pobrecita la Greta. Debe estar llorando porque escuchó a su papi, que no lo hace tanto tiempo. Tranquilos, no me pasó nada, estoy bien. Como se habrán dado cuenta, la Greta no es la única muñeca presente acá en esta obra. También está ella. Brittany, Lucy, Bonnie. Tiene tantos nombres como dueños, pero nosotros la llamamos Sofía. Ella nació en una fábrica en Taiwán, junto a sus miles de hermanas gemelas, y viajó 3 semanas en barco para llegar a Chile. Sofía es una muñeca de rostro y tamaño de una niña de 12 años. Fue creada para satisfacer el placer de algunos hombres, aunque también hay quienes la utilizan para estimular la economía o solo para reírse de ella. Lo que sí está claro es que nunca nadie la ha tomado en serio. Por lo general, es tratada como un conjunto de hoyos, como receptáculo de semen. Ella siempre está así, en la misma posición, inmóvil y con la boca abierta, como si estuviera durmiendo, como si estuviera drogada, inconsciente, borracha o muerta.
Sophie vive en un closet lleno de polillas. No conoce el mundo. Y cuando ha salido por las noches, solo ha visto un techo blanco y unas sábanas cuadrillé. Nunca ha vivido un primer día de clases, porque Sofía nunca ha ido al colegio. Es por eso que no sabe leer ni escribir. Ha tenido una vida marcada por la indiferencia. Nunca nadie le ha dado un abrazo tierno, le ha hecho cariño o le ha dicho te quiero. Tampoco tiene amigas, ni amigos, ni a nadie que contarle cómo se siente. Por eso, hoy la hemos tratado como si fuera una más de nosotras, dándole amor, cariño y respeto que nunca ha recibido. Hoy es una compañera más. Y es por eso que queríamos pedirle que nos ayuden a cantar el primer cumpleaños feliz de toda su vida. Así que vamos, tiene que salir lindo ya. Todos juntos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños, Sofía. Que los cumplas feliz. Bien, Sofi, vi un deseo. Sofi, ¿qué pediste? Sofía desea que le cuenten un cuento. Había una vez, hace muy poco tiempo, una niña que vivía en un pequeño y pobre pueblo del sur. Su nombre era Belén. Como todos los inviernos, su abuelita la llevó al hospital para que le hicieran un chequeo médico. Cuando la doctora le tocó el estómago, notó algo extraño, por lo cual le colocó una maquinita y confirmó sus sospechas. Al interior del cuerpo de la niña de 10 años había un feto de 14 semanas. Belén había quedado embarazada producto de una violación. Su agresor vivía en su misma casa, comía en la misma cocina y dejaba su cepillo de dientes junto al de ella. Era su padrastro, quien desde hacía 2 años abusaba de Belén. Cuando la mamá de Belén supo la noticia, reaccionó enfurecida. Le gritó que era una mentirosa, que su pareja era un buen hombre, que ella lo había tentado y que tenía que aprender a cerrar las piernas. La abuela de Belén habló con la doctora, ya que su nieta no estaba preparada para ser mamá. Esta le contó que las leyes chilenas eran muy especiales y que Belén estaba obligada a parir al hijo de su agresor, aunque su tracto vaginal fuera muy estrecho y aunque tuviera 5 veces más probabilidades de morir durante el parto. Los pechos y el vientre de Belén comenzaron a crecer y una línea vertical se dibujó en su guata. Belén dejó de ir al colegio y empezó a ver desde una ventana cómo sus amigos saltaban y corrían. Pasaron los meses y antes de lo previsto llegó el día del parto. Con él las contracciones y gritos de dolor. La abuela le pedía que respirara, que se calmara, pero ella era incapaz de dilatarse. Belén entró en un estado de shock y comenzó a gritar el nombre de su padrastro hasta perder el conocimiento. La doctora tuvo que realizarle una cesárea, un corte de 15 centímetros en su bajo vientre. Desde ahí apareció una criatura pequeña, desnutrida, morada y con una cabeza más grande de lo normal. Hoy Belén tiene 15 años y vive con su abuela. Por las noches mira su cicatriz y recuerda a ese niño que vio por última vez el día del parto. Hoy él tiene 4 años y todavía espera en un hogar del Sename ser adoptado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué historia más bella y conmovedora! Es un verdadero ejemplo de valentía, superación y madurez. Como una niña de 11 años es capaz de asumir esta maternidad impuesta de manera tan
terrible con tal generosidad. Pero lamentablemente, en este país hay algunos que piensan distinto. Algunos que no satisfechos con estas historias insisten en retorcerlas aún más. Algunos que ven en el aborto una solución. Les quiero decir a todos ellos, si hay alguien que merece ser abortado aquí, es esa maquinación intelectual que sostiene que una niña violada puede decidir sobre su propio cuerpo, que sostiene que una niña violada puede pensar libremente, cuando todos sabemos que una niña no puede pensar libremente, menos lo podrá hacer una que fue violada. Pero queremos decirles a todas esas pobres niñas violadas que no están solas, que nosotras estaremos aquí para acompañarlas en este bello proceso. Sí, porque tener un hijo es la mayor alegría que una mujer puede vivir. Ser madre y dar la vida por un hijo es la máxima expresión de feminidad que una mujer puede alcanzar. Les decimos a esas pobres niñas violadas que han sido bendecidas con la posibilidad de ser madres, que una violación es una oportunidad hermosa para traer vida a este mundo, sin importar quién sea el padre. Sabemos que pasarán noches duras, que habrá momentos difíciles, pero cuando la pena no las deje dormir por las noches y no quieran vivir más, solo tienen que cerrar los ojos y repetir: la dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada. Soy mujer y mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo es un medio. Mi cuerpo está aquí para ser prestado y convertirse en el hogar de una nueva vida. Queremos decirles a todas esas pobres niñas violadas que como mujeres tienen el derecho a hacerse lo que quieran. Cortarse las uñas, teñirse el pelo, pintarse los labios, incluso hacerse un tatuaje. Pero que les dilaten el cuello del útero, les metan una aspiradora y con ella descuarticen a la criatura que está ahí adentro. No, a eso no tienen ningún derecho, porque la prioridad de ustedes, niñas, y de cualquier mujer es la maternidad. Amigos, amigas, hoy una nueva expresión del marxismo amenaza a nuestro país, incluso a los países más desarrollados del occidente. Este pretende apoderarse de nuestras sociedades a través de la erosión sistemática de sus instituciones y del dominio total de la cultura. Hoy, más que nunca, debemos estar alerta ante este peligro, cuya semilla se incuba lentamente en nuestras generaciones más jóvenes. Somos el partido político más grande de Chile y hoy somos gobierno porque ustedes nos eligieron y tenemos un mandato. No vamos a permitir que iniciativas como la igualdad de género, matrimonio igualitario o cualquier otra desnaturalicen y socaven los valores de nuestra cultura cristiana. Así como en el pasado nos opusimos férreamente al divorcio, a la despenalización de la homosexualidad, a la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos. Hoy defenderemos con nuestra vida los principios y costumbres más sagrados de nuestra patria. Y que no les quepa duda, que haremos todo lo posible por obstruir aquella ley genocida que permite a mujeres chilenas violadas asesinar impunemente a sus hijos. Porque existe un orden moral objetivo inscrito en la naturaleza humana y debemos respetarlo. Y por último, les decimos a todos aquellos que nos señalan con su dedo acusador: sí, es verdad, nuestro gobierno militar mataba personas, a personas adultas. Ustedes las están matando antes de nacer.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Matilde, ¿eres tú? No te había reconocido. Te ves muy linda. Pareces una princesa. ¿Quieres verte? ¿Te llevo un espejo? No. ¿Por qué no? No me gustaría verme así. ¿Cómo así? Disfrazada. Esta no soy yo. ¿Y cómo eres tú? Yo no me pinto, no uso vestidos, no me gustan las flores, no me gusta el rosado. Pero si te ves tan linda. Primera vez que te veo como una niñita, como una mujer. Pero yo no me siento mujer. ¿Cómo? ¿Entonces te sientes como hombre? No, tampoco, ni como hombre ni como mujer. No sé por qué tengo que etiquetarme de azul o rosado. ¿Y cómo te sientes entonces? Como una persona sin género. ¿Qué? ¿Sin género? ¿De dónde sacaste eso? ¿Estás viendo mucho internet, parece? Sí, investigo. ¿Qué investigas? Sobre lo que me pasa, sobre cómo me siento, sobre género. A ver, explícame eso del género. Cómo una persona se identifica, como hombre, como mujer, como ambos, como ninguno. Ya, ¿y tú cómo te identificas? La palabra sería agénero, género neutro. Qué raro. ¿Qué dicen tus papás? Que es una fase que se me va a pasar. ¿Y has ido al doctor? ¿Por qué? Porque lo que te pasa no es normal. ¿Qué es normal? ¿Lo que se ajusta a sus reglas? ¿Quién inventó esas reglas? ¿Por qué tengo que ser igual a la mayoría? Voy a ser normal. Si me depilo, me van a aceptar si uso vestido, me van a invitar a salir si escucho reggaetón. Sí, tengo vagina, pero eso no me hace mujer. Los sentimientos de las personas son mucho más importantes que sus genitales. Para el mundo, yo no existo. No tengo dónde pertenecer. Ya, tranquila. Cállate, no quiero escucharte. No sabes cómo me hace sentir. Yo sé cómo te sientes. No lo sabes. Sí, soy mayor que tú. ¿Y eso te hace pensar que sabes cómo me está haciendo sentir? Cállate, no quiero seguir escuchándote. Ok, bueno. Entonces sigue tú. No quiero hablar.
Buenas noches, Ignacia. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá.
No quería que llegara este momento. No quería causarles este daño. Sé que deben estar preguntándose tantas, pero tantas cosas. Solo les pido que guarden esas dudas, porque ya no hay nada que explicar. Mi aire simplemente ya no está. Tan solo me queda agradecerles por su cariño. Alegraron mi vida. Sé que fui una egoísta, que las dejé cuando ustedes me entregaron todo, que les fallé, que no cumplí, que no actué con ustedes hasta el final, que no me quedé a recibir los aplausos, que me fui antes de tiempo. Pero ya no podía más conmigo misma. No quiero que busquen culpables, porque esta vez fui yo y esto era lo único que podía devolverme la tranquilidad. Daniela, Sara, Matilde, Rafaela, Paula, Ignacia, Angelina, Constanza, Arwen. Son únicas. Estoy segura que cumplirán todos sus sueños. Discúlpenme, pero yo no pude luchar por ellos, ya que este es el adiós. Con amor, Sofía. Antes de terminar, queremos agradecerles porque hoy ha ocurrido algo que nunca antes nos había pasado. Nunca habíamos sido escuchadas durante tanto tiempo por un grupo de adultos sin ser interrumpidas. Así que muchas gracias. También queremos decirles, somos las que están de pie en este escenario y las que no pudieron estar. Hemos llegado de muchas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas. Hoy hemos decidido romper el silencio frente a todas las violencias que nos atraviesan. Rechazamos el hecho de que los adultos sean el centro de la sociedad, la que está construida en base a sus términos, ideas y prejuicios. Han creado un sistema a partir del cual deciden la religión que debemos profesar, los roles de género que debemos seguir, las aspiraciones sociales que debemos tener y los estilos de vida que debemos alcanzar, subestimando nuestra opinión, nuestros sentimientos y nuestras capacidades. Queremos decirles, no estamos en vías de convertirnos en personas. Ya somos personas hoy, válidas y respetables. Rechazamos también el orden social que esconde este discurso adultocéntrico, el cual sitúa al adulto, hombre, blanco, cisgénero y heterosexual como el único centro de referencia social y que se caracteriza por la dominación sobre las mujeres, sobre las personas menores de edad, sobre los adultos mayores y sobre las minorías. Hemos tenido que soportar que nos acosen, que nos manoseen, que nos griten, que nos ofendan, discriminen, descalifiquen, golpeen, violen, secuestren, empalen y que nos asesinen solo por tener vagina y ser menores de edad. Ya han caído muchas. Lucía Pérez, Florencia Aguirre, Rayén Meñaco, Chara Páez, Lisette Villa, Tania Águila, Alison Calderón, Camila Rodríguez, Nicole Saavedra, Andrea Mazo, solo por nombrar algunas. No vamos a tolerar más el silencio que normaliza estos actos. Ni una más de nosotras merece ser despojada de su vida. Queremos crear una sociedad empática y solidaria. Queremos transformar este sistema desde la raíz, superando sus injusticias y desigualdades. Nos quedan 60, 70 años de vida para hacerlo. Quizás muchos de ustedes no podrán ser testigos de la explosión más liberadora, increíble, magnífica y escandalosa que haya visto la humanidad.
instalaremos un nuevo paradigma que determinará el futuro. Seremos las protagonistas de una revolución cultural sin precedentes, las mismas que fuimos tratadas de ridículas por querer hacer del lenguaje un territorio inclusivo. Orgullosos estaremos cuando les contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos o a las siguientes generaciones que cuando teníamos 13, 15, 16 años tomamos conciencia y salimos a la calle, nos tomamos nuestros liceos, proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos y derribando este sistema que borra las del sexo femenino de los libros de historia y de las antologías. Muchas gracias por venir.